En realidad no recuerdo cómo y por qué empecé en el arte. Sí recuerdo que desde niño iba a clases de pintura y por alguna razón pues me gustó, lo hice durante muchísimos años y entonces yo creo que a raíz de eso se me metió en la cabeza que eso es a lo que yo me tenía que dedicar. No recuerdo ni siquiera haberme cuestionado si es lo que iba a hacer o no, fue como algo que se dio y creo que como casi todo en la vida sin pensarlo mucho, así se dio y lo hice. Obviamente mi entendimiento de lo que es el arte ha cambiado muchísimo y no estoy seguro si mis razones o ideas originales por las cuales quería hacer arte coinciden con las que ahora tengo, pero bueno, pues en esto terminé. Sí recuerdo, por ejemplo, en algún momento, quizás yo debo de haber tenido como 16, 17 años, haberme sentido muy frustrado con la política y eh, sí, con ciertas realidades de esta ciudad. Y me acuerdo que en esa época los intelectuales y artistas tenían mucha injerencia e influencia política. O sea, por ejemplo, piensas en Octavio Paz, inclusive gente como Cuevas, que son bastante políticos, pero tienen un peso social, como de alguna manera su opinión es tomada en cuenta eh, hasta cierto grado, hay cierta injerencia. Entonces sí recuerdo haber pensado en aquellos momentos que yo quería ser artista porque creía que esa era una manera de tener como cierta injerencia social y en relación a mi entorno. La panadería fue un proyecto que inició en 1994 y el cual junto con otros artistas de mi generación creamos. Fue un espacio pensado, manejado y coordinado por artistas. De alguna manera fue una herramienta que utilizamos todos nosotros para resolver una serie de necesidades que teníamos y para modificar nuestro entorno, para modificar ciertas estructuras que considerábamos muy obsoletas de nuestro entorno. Entonces, la panadería, por un lado, sirvió como espacio de exhibición para que toda una serie de artistas pudiéramos exhibir la obra que estábamos haciendo, que además era una obra que en esos tiempos era muy difícil exponer en museos y galerías, y además siendo tan jóvenes nadie nos conocía. Por otro lado, también la panadería sirvió, que para mí ese es el punto más importante, como una especie de escuela en la cual en la práctica misma y con un alto nivel de comunitario, o sea, con mucha interacción entre todos, fuimos aprendiendo juntos. Otro de los problemas grandes de nuestra cultura, de la cultura moderna contemporánea, es que es muy alienante. Es muy difícil tener espacios de convivencia, tener espacios en los que uno se pueda relacionar con otros. Todo te empuja a convertirte en un consumidor pasivo y aislado. Y espacios de este tipo, de alguna manera, te proveen la plataforma en la cual puede generarse una comunidad cultural y puede haber intercambio de ideas, diálogo, etcétera. Entonces la panadería ayudó también mucho a crear este entorno y esta escena cultural. Y también, por último, nos ayudó muchísimo a tender puentes con el extranjero. La panadería tenía una residencia y se empezó a volver famosa internacionalmente, entonces llegaban muchos curadores, mucha gente de fuera, y nos ayudó muchísimo a mi generación a integrarnos al circuito internacional de arte y a desarrollar carreras que no dependieran nada más de la escena local, sino que pudieran de alguna forma existir en un contexto mucho más amplio. Y bueno, eventualmente lo que yo terminé haciendo fue, he desarrollado un lenguaje, un híbrido entre el performance, el video y la instalación. Es un lenguaje que he ido desarrollando y que no ha sido una casualidad, que me ha tomado muchos años desarrollar, pero que responde a ciertas ideas y a ciertas necesidades
que yo empecé a tener como artista. Y cuando entré a la escuela de arte, lo más normal, lo orgánico para mí fue empezar a hacer pintura, pero muy pronto me empecé a frustrar muchísimo con la pintura. Empecé a sentir una necesidad por interactuar con mi entorno inmediato y a sentir que la pintura para mí no era un medio adecuado, que no tenía suficiente inmediatez y no era un medio a través del cual yo podía interactuar de manera muy directa con mi entorno. Empecé a interesarme por el video y por el performance. Por otro lado, después de experimentar mucho con video, con performance, surgió un nuevo nivel de frustración. Empecé a hibridar muy bien el video con el performance y se empezó a dar de una manera bastante natural, y creo que son de alguna forma medios bastante compatibles, pero al momento de presentar la obra es donde empezaron a surgir los problemas. Es decir, creo que hay algo en el video y en el formato de video que puede ser un poco alienante. Por lo menos hablo de mi generación y generaciones hasta muy recientes, aunque ya creo que el internet está empezando a cambiar eso, pero aprendí a relacionarme con el video a través de la televisión. Y la televisión es un medio con el cual no se puede interactuar. De alguna manera tienes enfrente de ti una caja, todo ocurre dentro de un encuadre y entonces tu papel como espectador es muy pasivo. Yo empecé a sentir necesidad de incorporar el espacio, es decir, la relación entre el cuerpo y el video empezó a ser muy importante. Es decir, instalar el video de tal manera que ocupe el espacio, no como un objeto o no como una caja o una pantalla en la que miras hacia adentro, sino como algo físico que ocupa el espacio, y empecé a hacer relaciones entre diferentes canales de video y entre la relación del video con la arquitectura y con el cuerpo o con objetos. Por lo mismo, un poco mi interés o el interés que tengo yo yo entiendo el arte como un lenguaje y como una forma de comunicación y de generar discursos, de generar ideas, de generar contenidos. Y para mí es muy importante por lo mismo el diálogo. Es decir, es muy importante que quien recibe lo que estoy haciendo no lo reciba de manera pasiva o no lo consuma de manera pasiva, sino que me interesa que lo que se está mirando sirva como punto de partida para generar nuevas ideas. Por lo mismo, pues en mis obras a pesar de que hay un contenido social, no me interesa dictar un camino específico. Dicho esto, creo que para dar un poco de contexto, yo creo que en general nosotros tendemos a actuar de maneras muy convencionales. Creo que somos mucho menos creativos de lo que pensamos. Vivimos en una civilización muy codificada que condiciona mucho nuestra manera de vivir, nuestra manera de existir, nuestra manera de relacionarnos con los demás y nuestra manera de entender el mundo. La razón por la que yo hago arte, y creo que uno de los grandes potenciales del arte es el establecer una relación más creativa con el mundo, es decir, formular nuestras propias ideas de nuestro entorno, construir nuestra vida en relación a lo que somos, a nuestra identidad, a nuestro momento, a nuestra especificidad, no en base a modelos de otras épocas, de otros periodos o de otros contextos. Entonces creo que el arte nos da la posibilidad realmente de construir en relación a lo que ocurre en el momento y de interactuar con nuestro entorno de manera mucho más creativa y mucho más directa y mucho más orgánica.